Hola amigos, bienvenidos a Estructural, un espacio para hablar de ingeniería, física y ciencia en general. Y hoy vamos a hablar de la tercera parte de la entrega de cargas aplicadas sobre la estructura. En las entregas anteriores ya hemos hablado de lo que es el sistema estructural y también hemos venido hablando de lo que son algunos tipos de cargas que pueden ser las cargas aplicadas sobre los sistemas estructurales. Es decir, ya hemos hablado de lo que es carga muerta o carga permanente, carga viva o carga variable, carga por viento, carga por sismo, y en esta oportunidad vamos a hablar de cargas por cambio de temperatura y cargas por empuje de tierras. Bien, pasemos por las cargas por cambio de temperatura. Imaginémonos un cuerpo sólido sometido a calor, es decir, un cuerpo sólido alargado, al cual lo estamos sometiendo a altas temperaturas. Una vez que esto ocurre, este elemento que tenía una longitud determinada ahora va a tener una longitud mayor, es decir, va a sufrir un alargamiento o un estiramiento con respecto a la longitud original. Imaginémonos este mismo cuerpo sólido, pero ahora lo vamos a someter a frío, es decir, a temperaturas muy bajas. Cuando esto ocurre, el elemento tiende a ocurrir todo lo contrario. Ahora va a tender a cambiar su longitud, pero va a tender a ser más corto respecto a la longitud original. Cuando se produce el alargamiento, justamente por cambio de temperatura, esto es equivalente a que se produzca una fuerza de tracción que genera un estiramiento del material. Es decir, es equivalente aquí a tomamos el elemento por ambos extremos y lo estuviéramos alando, haciendo que el elemento quede alargado respecto a su longitud original. Cuando se produce lo contrario, cuando se produce el acortamiento, pues esto es equivalente a que se produzca una fuerza de compresión. Bien, y estas fuerzas ocurren producto justamente del cambio de temperatura, es decir, cuando el elemento se es sometido a altas temperaturas, entonces se produce un alargamiento, un estiramiento, y cuando se somete a temperaturas muy bajas, entonces él tiende a cortarse. Esto ocurre básicamente con todos los elementos eh, todos los elementos sólidos. Esto tiene aplicaciones bien importantes, como por ejemplo, vamos a mencionar aquí el caso de los puentes. Todos los puentes de día, todos estos puentes están conformados por una estructura que generalmente es alargada y de día, producto de las altas temperaturas, los tableros de los puentes tienden a alargarse, tienden a traccionarse. Y de noche, entonces, los tableros, ellos tienden a comprimirse debido a que la temperatura baja, entonces el elemento o el miembro tiende a cambiar su longitud, pero esta vez tiende a cortarse. En estos casos hay que tener especial atención en las juntas de los puentes, es decir, en el elemento que es la transición entre el pavimento y la estructura propiamente del puente, en la cual se deben de colocar dispositivos de junta que deben adaptarse a los movimientos de alargamiento y acortamiento por cambio de temperatura. A su vez, este dispositivo a colocarse debe también permitir el correcto tránsito de los vehículos sobre tanto el puente, la carretera como el puente. El cambio de longitud de un elemento viene dado por la longitud propia del elemento, un coeficiente de dilatación térmica que depende del material del cual está conformado el elemento y por la diferencia o la variación de temperatura a la cual esté sometido. Por ejemplo, en el caso de los puentes carreteros, supongamos una variación de temperatura de unos 20 grados centígrados, un cambio de temperatura que podría ser considerable entre el día y la noche en algunos lugares. Si tenemos un puente de unos 10 metros de largo, pues él va a sufrir una diferencia de temperatura, una diferencia de longitud de unos 0,20 centímetros, o sea, unos 2 milímetros. Pero si tenemos un puente de, por ejemplo, unos 200 metros de largo, la diferencia de longitud o el cambio de longitud entre el día y la noche, por el hecho de cambiar unos 20 grados centígrados, puede ser alrededor de unos 5 centímetros. Esto es, por ejemplo, tenemos este puente de unos 200 metros de longitud, un puente continuo. De día, él pudiese llegar a tener una longitud efectiva de unos 202,5 metros y de noche él pudiese tener una longitud de unos 197,5 metros. Es decir, dándose una diferencia de 5 centímetros justamente entre el día y la noche por el cambio de temperatura. Bien, hablemos ahora de los empujes de tierras. Todas las estructuras civiles que generalmente proyectamos están apoyadas sobre el suelo y en muchas oportunidades estas estructuras o estas obras civiles están enterradas o al menos semi empotradas en el suelo.
haciendo que el suelo o el material del suelo reaccione contra la estructura o empuje contra la estructura, y la estructura pues debe ser diseñada para soportar tales efectos. Brevemente vamos a hacer una pequeña explicación de los tipos de suelos. Hay algunos suelos que los clasificamos como suelos tipo arenosos o arenas, que son suelos que están conformados por pequeños granos, justamente granos de arena. Mientras que hay otros suelos que tienen una composición un poco más pastosa, los cuales son los suelos que llamamos suelos tipo arcilla, suelos tipo arcillosos. Los suelos arenosos están caracterizados por ser suelos de materiales granulares, como ya lo mencionamos, están conformados por pequeños granos eh, que en su conjunto forman el cuerpo de la arena. Se caracteriza porque es un material permeable, es decir, entre grano y grano en el espacio es capaz de pasar el agua o cualquier otro líquido. En el caso de las arcillas es un material que es un poco más sólido, un poco más uniforme, es un material más pastoso, sobre todo en estado húmedo, y es un material que es cuasi impermeable, es decir, es bastante, el paso del agua a través de este material es más restrictivo. Bien, los materiales de relleno en una construcción generalmente se elaboran en base a unas mezclas de entre arena y arcilla, tomando lo mejor de cada una de las propiedades de estos materiales. Para explicar un poco lo que son los empujes laterales del suelo, imaginémonos este caso. Tenemos una estructura tipo cajón que está enterrada y encima de ella pues está pasando otra vialidad. Aquí tenemos que sobre la estructura, en el techo de la estructura tipo cajón, pues tenemos un peso del relleno, pero lateralmente también el suelo está empujando al cajón y generando un empuje lateral del suelo. En el caso del empuje que va sobre el techo de esta estructura, tenemos que ese peso o esa carga aplicada sobre la estructura, que es el peso del relleno, pues es muy similar al peso por carga permanente, el cual está dado por el volumen de ese material del suelo multiplicado por el peso específico. En términos de presión o en términos de carga por área, esto se puede estimar como la altura del relleno multiplicado por el peso específico del material. En el caso del empuje lateral, ocurre algunas diferencias, ¿ok? La primera diferencia es que el empuje lateral se caracteriza porque a medida que tenemos mayor profundidad de terreno o de relleno, el suelo genera mayores presiones sobre la estructura. En términos de carga por área, es decir, en términos de presión, estas presiones se pueden determinar como la altura del relleno multiplicado por el peso específico, pero a su vez multiplicado también por un coeficiente de empuje del cual vamos a hablar seguidamente. Es decir, en términos de presión, en términos de carga por área, el empuje de tierra se puede determinar como la altura del relleno multiplicado por el peso específico multiplicado por un coeficiente de empuje. El peso específico del terreno o del suelo, eso puede variar porque eso depende del tipo de suelo y también de las condiciones en las cuales ha sido colocado, pero pudiésemos estimarlo, es un valor que pudiésemos estimarlo entre unos 1700 y unos 2200 kilogramos fuerzas por metro cúbico. En el caso del coeficiente de empuje, esto va a depender del tipo de empuje del terreno sobre la estructura. Tenemos empujes activos, empujes de reposo y empujes pasivos. El caso del empuje activo es un empuje cuando, por ejemplo, en este caso, que es un muro en cantilever, un muro en contención, el suelo le empuja sobre el muro y es capaz de hacer que el muro se desplace o rote hacia adelante. Cuando esto ocurre, entonces el suelo pues, deforma la estructura generando un equilibrio detrás de la espalda del muro. Y ese empuje se le conoce como empuje activo. Este coeficiente de empuje activo generalmente se denomina con el coeficiente K sub A, y esto tiene unos valores típicos, pues pueden estar alrededor de unos entre 0,30 y 0,40, es un valor adimensional. Por ejemplo, en este mismo caso, imaginémonos que el relleno que está detrás del muro, en la base del muro, genera una presión vertical de unas 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces, el empuje en términos de presión en la base del muro vendría dado por estas 10 toneladas por metro cuadrado multiplicado por un coeficiente de, por ejemplo, 0,30, un coeficiente K sub A, 10 por 0,30 sería unas 3 toneladas por metro cuadrado. Esto es un empuje en términos de presión. Bien,
Ahora hablemos del empuje de reposo. El empuje de reposo es un empuje similar al empuje activo, con la diferencia de que el muro o la estructura a la cual está empujando el suelo posee suficiente rigidez como para limitar los desplazamientos. Cuando esto ocurre, el suelo que se encuentra detrás de la estructura entonces se ve más limitado también como de expandirse y ahora queda más comprimido detrás de la estructura y entonces la condición cambia un poco respecto a la condición del empuje activo. El coeficiente de reposo, los coeficientes de reposo son unos valores que se estiman y cuando se hacen los cálculos, este coeficiente que se denomina como caso cero dan valores que están alrededor de los 0,50, también es un valor adimensional. Imaginémonos pues entonces el mismo caso, pero en el cual se estima que el empuje que va a ocurrir es un empuje de reposo. Si tenemos una presión de unas 10 toneladas por metro cuadrado en la base del muro, el empuje de reposo en términos de presión viene dado entonces por 10 toneladas por 0,5, que será el coeficiente estimado que estamos usando acá, nos daría unas 5 toneladas por metro cuadrado. Repetimos, esto es un empuje en términos de presión. Finalmente, en este video vamos a hablar de lo que es el empuje pasivo. El empuje pasivo ahora es todo lo contrario. Ahora no es el suelo quien empuja el muro, sino ahora es el caso del muro que empuja el suelo. Es decir, en un ejemplo similar a los anteriores, tenemos que esta estructura ella pues va a reaccionar a nivel de la base del muro contra el muro, contra la cantidad de material de suelo que le queda por delante. Y entonces ahora se genera pues lo que conocemos como un empuje pasivo. En este caso, repetimos, el muro está empujando el suelo. Este empuje, este coeficiente se denomina como K sub P y los valores de estos empujes pasivos tienden a ser mucho más elevados, son valores que pueden estar alrededor de los 2,5 a 3,5, también valores adimensionales. Por ejemplo, si en este caso del muro tenemos que hay una presión a nivel de la base del muro, en este caso del lado derecho de la imagen, de unas 2 toneladas por metro cuadrado, entonces si tomamos un K sub P de 3, un coeficiente de empuje pasivo de 3, entonces el empuje viene dado por 2 toneladas por 3, que es el coeficiente, nos darían unas 6 toneladas por metro cuadrado. Repetimos, estos son empujes en términos de presión. El empuje pasivo, a su vez, está asociado a la resistencia del suelo ante cargas laterales, es decir, este valor de 6 toneladas por metro cuadrado vendría siendo el valor que tendría que empujar el muro para hacer fallar el suelo lateralmente y generar, pues digamos, que se activa el plano de falla y el suelo se desplace hacia adelante. Ese es un valor también que está asociado, digamos, a lo que son las resistencias laterales del suelo. Bien, y ya con estos dos últimos tipos de carga, ya hemos cubierto las tres entregas de lo que son cargas o acciones sobre estructuras, las cuales ya cubrimos, los que son la carga muerta o carga permanente, carga viva o carga variable, carga por viento, carga por sismo, carga por cambio de temperatura y cargas por empujes de tierra. Bien, y hasta aquí ya hemos hablado de las cargas. En los próximos videos vamos a hablar de las fuerzas internas que ocurren sobre la estructura y posteriormente estaremos hablando sobre los tipos de apoyo y las fuerzas asociadas a ello. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.